El alma humana, espíritu inmortal. El tema del alma humana, considerada como espiritual e inmortal, constituye un problema difícil de la antropología filosófica clásica y moderna. El fuerte influjo del materialismo cientificista de los siglos XIX y XX, por otra parte, ha agudizado el carácter problemático del lenguaje mismo sobre el alma. Incluso en ambientes cristianos ha dejado de hablarse del alma porque les parecía a muchos que la connotación platonizante del término llevaba a olvidar al hombre, cuerpo y alma, con todas sus realidades materiales cotidianas, y a espiritualizar de tal manera la vida que se olvidaba el valor de las cosas de este mundo. No se puede negar que mucho de esto sucedía con la consiguiente separación artificial entre la vida del espíritu y la vida corriente, llena de exigencias y necesidades materiales. Sin embargo, tras casi un siglo de insistir en sentido contrario y de silenciar la espiritualidad del alma, entrados ya el siglo XXI, nos parece que se ha olvidado tanto la existencia del alma inmortal que incluso los cristianos viven como si no hubiera vida eterna. Muchos han reducido su religión a una organización filantrópica bastante sentimental para el socorro de las urgentes necesidades de la vida presente. Se ha perdido mucho desde la filosofía, afirmando la unidad radical del organismo vivo. También podemos recordar que su causa es la unión entre alma y cuerpo, como forma sustancial y materia prima en un solo ser vivo. Mas en el hombre sucede algo singular. Todos los seres vivos son compuestos de cuerpo y alma, o de materia prima y una forma sustancial especial, que es el principio vital del ser, de la especie y de todas las operaciones del viviente. Los vegetales y los animales irracionales tienen un alma que se agota en darle la vida a ese cuerpo, a esa sustancia viva, y en ser el principio de sus operaciones inmanentes mediante las potencias corporales. En el ser humano, en cambio, esa alma es algo más que la simple forma sustancial del cuerpo. Sobre este asunto hay en la actualidad una continuada discusión filosófica, aunque es asunto, aunque es verdad que la inmensa mayoría de la humanidad durante toda su historia ha manifestado alguna creencia en la subsistencia de la persona después de la muerte. Una de las formas de reconocer que unos restos de seres vivos, quizás de hace cientos de miles de años, pertenecen a seres que ya eran humanos y no simples omnímodos, todavía irracionales, es el enterramiento de los muertos con cierta forma de creencia en el más allá, como por ejemplo dejarles vasijas con alimentos, rendirles alguna manera de culto, memoria o veneración y otras de ese tipo. Se puede demostrar en términos filosóficos que esa alma es inmortal, o decir que algo de la persona difunta subsiste de modo invisible, o se trata por el contrario solo de una creencia religiosa y en términos filosóficos solo cabe el agnosticismo, o más bien se trata de una creencia falsa cuya falsedad cabe demostrar en términos filosóficos. La cuestión nos atañe a todos, en la medida en que por una parte sabemos que vamos a morir y por otro lado participamos con frecuencia en funerales religiosos. Se trata de ritos inútiles, de consuelos infantiles,
Las legítimas creencias en un más allá de la muerte son irracionales o tienen un sustento racional anterior incluso a la fe revelada. Consciente de que las explicaciones filosóficas no son fáciles, animo al lector a adaptar su mirada interior a un análisis que, por cierto, no está en sintonía con el lenguaje contemporáneo. De él dependen consecuencias de vida o muerte. Hay autores muy importantes que creen en la inmortalidad del alma, pero piensan que es una cuestión solo de fe. Un famoso comentarista de la obra de Santo Tomás, el dominico Tomás de Vío Cayetano, pensaba que no se podía demostrar que el alma fuera inmortal, que eso se creía solo por fe. Él lo creía por fe, como es natural, porque era católico. En cambio, otros, como el mismo Santo Tomás, piensan que se puede demostrar la espiritualidad y la consiguiente inmortalidad del alma usando los argumentos basados en la filosofía de Aristóteles. También hay autores modernos como Kant que piensan que no se puede demostrar inmortalidad del alma con un razonamiento especulativo, pero que debe creerse en ella como postulado de la razón práctica, porque no tendría sentido la ética si el hombre no fuera de alguna forma inmortal y capaz de alcanzar la felicidad como premio de la virtud. Si la virtud que en esta vida se adquiere obrando conforme al deber y únicamente por el motivo del deber no alcanzara la felicidad en otra vida, quedaría sin sentido la ética. Por supuesto, hay autores posteriores a Kant que asumen las consecuencias. Si es verdad que la no existencia de Dios, de la libertad y de la inmortalidad dejan sin sentido a la vida humana, y es verdad que no hay Dios, ni libertad, ni inmortalidad, entonces, más que postular la existencia de esas cosas que la razón no puede demostrar, hay que tener el coraje de afirmar que no tiene sentido la vida ni la ética. Como se ve, se trata de una discusión filosófica en la que estamos ante una opción vital. Si no tenemos esa argumentación metafísica especulativa para afirmar la espiritualidad del alma, entonces cualquiera de las dos opciones es por igual lógica. Una puede ser más desesperanzadora, angustiante, pero no es ilógica, no es incoherente. Sartre dice que su filosofía consiste en sacar todas las consecuencias de la no existencia de Dios, y así es como concluye que el hombre no es más que un poco de cada una de es que Dios y así es como concluye que el hombre no es más que un poco de nada entre una nada infinita, antes que él y otra nada infinita después, y que por lo tanto la vida no tiene un sentido, sino que tenemos una libertad absoluta para hacer lo que querramos, para configurarnos como nos dé la gana en este instante que dura nuestra existencia. El pensador francés, responsable intelectual de tanta violencia nihilista en el mundo, aunque él haya sido un simple burgués, no es ilógico, más bien él ayuda a sentir a los seres humanos lo que lo leen, la angustia vital que resulta de negar la trascendencia. Esa angustia vital puede llevar a sacar consecuencias desagradables del nihilismo, como hicieron en la práctica algunos de sus discípulos. Se puede pensar
que la libertad total no está atada a un sentido prefijado de la vida, sino que todo el sentido que se le puede dar al mundo, un sentido que el mundo no tiene en sí por naturaleza, ha de dárselo mediante la construcción de una sociedad nueva desde sus cimientos, de la que surja el hombre nuevo. Esa tarea exige eliminar todas las trazas del mundo antiguo. Eso lo llevó a la práctica Pol Pot, quien bebiera su ideología en París, influido por Jean-Paul Sartre, junto con muchos otros intelectuales de la época. Como los textos de Sartre se difundían ampliamente, en especial entre los jóvenes, se convirtió entonces en el padrino de muchos movimientos terroristas que comenzaron a abrumar a la sociedad a partir de fines de la década de los 60. Su influencia en el sudeste de Asia, donde estaba terminando la guerra de Vietnam, fue aún más funesta. Los crímenes horrendos perpetrados en Camboya desde abril de 1975 en adelante, que incluyeron la muerte de entre un quinto y un tercio de la población, fueron organizados por un grupo de intelectuales francoparlantes de clase media conocido como Anka Liu, la organización superior. De sus 8 líderes, 5 eran maestros, uno profesor universitario, otro funcionario de Estado y otro economista. Todos habían estudiado en Francia en la década del 50, ya allí no habían pertenecido al Partido Comunista, pero habían absorbido las doctrinas de Sartre, de activismo filosófico y violencia necesaria. Estos asesinos fueron sus hijos ideológicos. Una pálida representación de su drama totalitario puede verse en la película Los gritos del silencio, sobre el genocidio en Camboya, donde el Khmer Rouge, el partido liderado por Pol Pot, asesinó a 2 millones de personas entre 1975 y 1979. La justificación intelectual fue elaborada en Occidente por filósofos con poca metafísica y bien protegidos por el estado del bienestar y la calefacción de París. La tradición clásica y cristiana, en cambio, que acepta la realidad y trata de adaptar la inteligencia a ella, afirma la espiritualidad y la inmortalidad del alma con una argumentación racional válida, sin recurso a la revelación divina. La existencia de un alma espiritual y por lo tanto inmortal en el hombre se prueba con un argumento que, sintetizado en forma silogística, dice así: 1. Premisa mayor: el obrar sigue al ser, el modo de obrar al modo de ser. 2. Premisa menor: el alma intelectual humana realiza operaciones intrínsecamente independientes de la materia, los actos de la inteligencia y de la voluntad. 3. Conclusión: el alma humana es en sí misma independiente de la materia. Esto significa ser espiritual, la consecuencia de ser. Ejemplo de existir y independencia de la materia es la inmortalidad, porque al morir el hombre, por ejemplo, al corromperse su ser corpóreo espiritual, no deja de existir su alma espiritual. El argumento, una vez descubierto, es sencillo de comprender. Cada una de las premisas ha sido probada con detalle. La primera premisa es algo que comprobamos y que podemos pensar de manera racional con mucha facilidad. En efecto, el obrar sigue al ser porque no podría haber acción si no hubiera algo que actuara. Por tanto, es obvio que el obrar sigue al ser. ¿Qué es obrar? Obrar es actualizar las potencias que tiene una cosa.
Por lo tanto, el modo de obrar de una cosa depende de las potencias que ella tiene, las cuales son comunes a cada especie o naturaleza. Verbigracia, los perros ladran. El modo de obrar sigue al modo de ser. La forma que la premisa mayor es la más fácil, por decirlo así. De forma que la premisa mayor es la más fácil, por decirlo así. Es una premisa que casi nadie estaría dispuesto a discutir. Los autores nihilistas, quienes niegan frívolamente la noción de una naturaleza fija, la conexión entre ser y obrar, la existencia misma del ser real fuera de las construcciones mentales, en realidad no pueden tolerar el debate racional y lo reemplazan por el sarcasmo, el argumento de autoridad y hasta el insulto. Aparte de casos filosóficamente patológicos, nadie está dispuesto a negar la premisa mayor. La más discutible es la premisa menor. La premisa menor se basa en un análisis de un modo de obrar humano, que es el término medio de este silogismo, el cual ¿cuál es este modo de obrar? Se trata, en primer lugar, del acto de la inteligencia. Podría usarse el acto voluntario, que también es espiritual, la espiritualidad, independencia de la materia del acto de la voluntad, se conoce a partir de su objeto, que es propuesto por la inteligencia. Por eso, el modo de obrar que sirve primaria y principalmente en este argumento es el acto de simple aprehensión o abstracción intelectual del concepto. Este es el acto más sencillo realizado por el intelecto. En la concepción clásica se advierte que la inteligencia hace algo que excede las potencialidades de la materia, pues conoce un objeto que no se puede reducir a ninguna representación concreta, es decir, un objeto por completo separado de la materia. Ya lo hemos explicado al hablar de la simple aprehensión o del proceso de abstracción, ese primer acto de la inteligencia que capta en una imagen concreta una idea universal, la idea del triángulo o del cocodrilo, y así cualquier idea no se identifica con un triángulo o cocodrilo en particular, sino que se eleva por encima de todas las peculiaridades para abarcar a todos los individuos de ese tipo. La reflexión acerca de en qué consiste nuestro conocimiento intelectual demuestra que la inteligencia, cuando opera, llega a un objeto independiente de la materia, aunque todo el proceso antecedente sea dependiente de la materia. En terminología escolástica se dice que la inteligencia realiza un acto propio de una manera intrínsecamente independiente de la materia, sin órgano corporal, pero extrínsecamente dependiente de la materia, porque todos los procesos anteriores de la sensibilidad y de la imaginación dependen de algún órgano corporal. Ahora bien, la potencia se define por aquello que es capaz de hacer intrínsecamente. Luego, puesto que las potencias se conocen por sus actos y los actos por sus objetos, el objeto intrínsecamente independiente de la materia revela la realización de un acto intrínsecamente independiente de la materia. La inteligencia obra con independencia de la materia. De ahí que sigue la conclusión. El acto o modo de obrar de la inteligencia revela a su vez un modo de ser que es intrínsecamente independiente de la materia. El ser que es capaz de realizar este acto es intrínsecamente independiente de la materia, y ese ser es en
el que reside la potencia intelectual, es el alma humana. En efecto, los actos dependientes de la materia, como ver y oír, son realizados por potencias del alma unidas a un órgano corporal como la vista y el oído, que residen en los ojos, los oídos y el sistema nervioso. Lo mismo se ha de decir de todas las potencias sensitivas y vegetativas. En tales casos, el sujeto de los actos es el compuesto, este individuo compuesto del alma y cuerpo que actúa mediante sus órganos corporales, usando su alma y su cuerpo unidos. En cambio, los actos independientes de la materia son realizados por las dos potencias espirituales, verbigracia, la inteligencia y la voluntad, sin un órgano corporal. En tales casos, el sujeto de los actos no es el compuesto, sino solo el alma espiritual. Este individuo sí, pero sin usar su cuerpo para actuar, sino únicamente su alma. El alma humana sola, sin el cuerpo, es el sujeto de la potencia intelectual, que es el sujeto del acto intelectual. Por lo tanto, el alma humana es espiritual a la vez que el individuo compuesto es corporal. La palabra espíritu significa un ser subsistente independiente de la materia. Nuestra alma es espiritual en todo momento. Mientras vivimos como personas humanas, corpore et anima unus. Somos un compuesto de materia y espíritu y somos el todo unitario. Cada uno es su propio cuerpo, pero también es más que un propio cuerpo. Por eso podemos decir que tenemos un cuerpo y un alma, y podemos hablar de nuestro cuerpo como hablamos de nuestra alma, siempre que excluyamos el error de pensar que somos dueños de nuestro cuerpo o de nuestra alma como de una cosa exterior a la persona, al yo, cuando en realidad es algo constitutivo de la persona, del yo. El alma espiritual entonces existe a la vez como forma sustancial del cuerpo humano y como ser espiritual que actúa con independencia de ese cuerpo al que informa, dándole el ser y el obrar. De la demostración de la espiritualidad del alma humana se sigue con relativa facilidad la demostración de su inmortalidad. Los seres humanos somos mortales, pero si esta forma sustancial es al mismo tiempo una cosa en sí misma, una sustancia en sí misma, entonces al morir cada uno de nosotros se corrompe la materia y sigue subsistiendo el alma espiritual, y eso es ser inmortal. El alma misma no está compuesta de materia y forma, y por tanto ella misma en sí misma no se puede corromper. Este razonamiento abre por otra parte la posibilidad de confirmar de forma metafísica, por ejemplo, con el máximo rigor y profundidad intelectual, lo que es intuición casi general del sentido común en todas las culturas, que el alma subsiste después de la muerte. Al mismo tiempo, la convicción de la inmortalidad del alma, a pesar de nuestra mortalidad como individuos de la especie animal racional, abre interrogantes profundos, dramáticos, que también han afectado a todas las culturas, una honda y a veces angustiosa oscuridad respecto de ¿y qué pasa después? El alma espiritual separada puede seguir conociendo cosas nuevas o pensando con y sobre las ya conocidas antes. Si mientras estamos vivos como los hombres completos,
Todo nuestro pensamiento en sí mismo espiritual va acompañado con imágenes producidas por un sentido corporal. Podemos pensar sin las imágenes si el alma separada no tiene los sentidos en los cuales comienza el proceso cognitivo que termina en la inteligencia. ¿Podría conocer cosas nuevas? La filosofía que demuestra de modo racional la existencia de Dios puede emprender reflexiones en el orden de la teología racional sobre las relaciones del alma separada con su creador y proponer ideas similares a las que la teología de la fe ha desarrollado sobre los ángeles. En realidad, desde el punto de vista filosófico, la oscuridad es enorme. La filosofía se asoma aquí a la necesidad que la razón experimenta de abrirse a la luz de la fe, aunque por cierto son más las verdades racionales que podrían defenderse acerca de las almas separadas. Es difícil pensar que existiendo en sí mismas como sustancias intelectuales, aunque sea como sustancias imperfectas, por no estar unidas a la materia que deben vivificar y siendo inmortales, estén en un estado de completa inactividad e inconsciencia, como dormidas ante la indiferencia eterna del Creador. Parece más racional pensarlas aún prescindiendo aquí del otro revelado. Parece más racional pensarlas aún prescindiendo aquí del dato revelado como espiritualmente activas, pensando y queriendo y relacionándose con el Creador que sigue siendo su fin último. La principal consecuencia de la espiritualidad del alma es inmortalidad, que le da un sentido trascendente e ilimitado a la vida terrena. ¿Acaso puedo seguir llevando una vida de hámster si en realidad debiera preparar mi alma para una vida eterna? Si soy inmortal, ¿puedo temer más la muerte corporal que la indignidad de cometer una injusticia o al deshonor de huir del peligro como un cobarde o al egoísmo de desentenderme de las miserias ajenas? Si es tan alta la dignidad de todos, todos mis hermanos los hombres se dirigen, aún sin saberlo, a un destino eterno. ¿Por qué a veces los trato como si fueran instrumentos de mi propio egoísmo? Otra consecuencia posee junto a la anterior gran relevancia para nuestra concepción del ser humano y para la ética filosófica. Nos referimos a la cuestión del origen del alma de cada ser humano. Platón pensaba que las almas tenían que preexistir al cuerpo. No pueden proceder del cuerpo porque la materia no puede causar algo superior a ella. De ahí que el alma, siendo espiritual, tiene que existir sin depender del cuerpo. La visión dualista de Platón, unida a su desconocimiento de la creación de la nada ex nihilo, le lleva a creer en la preexistencia de las almas. Aristóteles, que ya no es dualista como su maestro, sino que piensa que hay una unidad intrínseca entre cuerpo y alma, se da cuenta de que el intelecto tiene que venir desde fuera del hombre y ser superior a la materia. Queda entonces que el intelecto solamente entre desde y fuera y que él solo sea divino. Queda entonces que el intelecto solamente entre desde fuera y que él solo sea divino. Con todo, el gran filósofo de esta gira no alcanzó al parecer la idea de creación de la nada.
Él no sabía muy bien cómo explicar esta realidad. Su inteligencia le decía que esta realidad del intelecto no puede proceder de la materia, tiene que venir de afuera y que es como algo divino, porque lo propio de la divinidad es la espiritualidad, la contemplación intelectual de la verdad, pero nos deja en la oscuridad acerca de cómo ha llegado a existir este intelecto en nosotros, esta alma intelectiva que es aquello por lo que vivimos, sentimos y razonamos primaria y radicalmente. Por eso algunos autores aristotélicos se enfadan un poco cuando viene después un autor cristiano como Tomás de Aquino y le atribuye de forma directa a Aristóteles la tesis ya pulida y precisa de la filosofía cristiana, o cuando algún autor actual toma las citas de Aristóteles y afirma que en ellas el estagirita dice lo mismo que el alquinate. En parte es así porque éste se apoya en esos pasajes aristotélicos, pero en parte no es así porque Santo Tomás es mucho más claro, más neto que su gran predecesor griego. La claridad del doctor Angélico está en su demostración rigurosa de que el alma espiritual tiene que ser creada por Dios de la nada. No es solo una doctrina religiosa adquirida por la fe, aunque la fe también enseñe esta verdad como doctrina revelada. Es una tesis filosófica racional que incluso en la revelación del Antiguo Testamento no está del todo clara en los primeros estadios de la historia de la revelación, aunque hacia el final, en el heroico libro de los Macabeos, uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, ya aparece con refulgente claridad la inmortalidad del alma, su origen en Dios, la futura resurrección, la misma idea de creación de la nada, no un simple hacer algo usando una realidad ya existente, sino producir todo el ser de una cosa sin nada que preexista, que es una metafísica muy profunda, que aparece por primera vez en la filosofía, sino en la revelación judía. En el principio creó Dios al cielo y la tierra. El argumento filosófico de Santo Tomás sobre la creación ex nihilo del alma humana es una aplicación del principio de causalidad. Todo efecto tiene su causa. Todo lo que comienza a existir exige otro ser que lo haga existir. No se puede producir el efecto, aquello que no solo es, sino que comienza a ser. Si no interviene una causa con la capacidad, el poder de producir ese efecto. Un efecto tiene que ser proporcionado a la causa. Un rinoceronte no puede cantar boleros. Por lo tanto, de una causalidad puramente material no puede proceder un efecto que trasciende la materia espiritual. Lo mismo sucede con el conocimiento. No se puede alcanzar el conocimiento de un objeto independiente de la materia. La esencia de una cosa representada en un concepto universal y abstracto solo mediante los órganos sensitivos. Por eso sabemos, como hemos dicho, que tenemos una potencia cognoscitiva independiente de la materia, que es la inteligencia, porque reiteramos una vez más, las potencias se conocen por sus actos y los actos por sus objetos. En relación con el origen del alma humana sucede algo parecido. Si hemos establecido que el alma es espiritual, independiente de la materia, entonces por mucho que modifiquemos la materia, no podemos causar la existencia del alma espiritual. De ahí que cuando la materia está organizada de tal manera que constituye un ser humano,
hasta ahora mediante la unión de los gametos del padre y de la madre, entonces el alma espiritual que vivifica esa materia tiene que venir de afuera, es decir, es creada de la nada por Dios e infundida de modo inmediato en la materia bien dispuesta. Ese origen del alma espiritual en Dios, que en esta época nuestra de ateísmo postmoderno suena a creencia puramente religiosa, es una verdad racional que alcanza mediante un argumento filosófico. Por lo tanto, hay que discutir ese argumento a nivel filosófico, independiente de si una religión específica lo cree o no. De hecho, muchas religiones creen en la inmortalidad del alma por el sentido común, por un conocimiento espontáneo que el alma tiene en sí misma y cada hombre de su propia dignidad trascendente, sin haber llegado al nivel de clarificación filosófica propiamente metafísico alcanzado por Santo Tomás. El alma espiritual es el principio intrínseco organizador de la materia para constituir un cuerpo humano vivo, es decir, una persona humana. La creación del alma humana directamente por Dios, por tanto, implica que el hombre, no solo la especie humana, sino cada persona, es creado por Dios. Por cierto, su materia procede de la materia de sus padres, lo mismo que en cualquier otro animal, pero los padres no son capaces de entregar ese plus que hace que una persona humana trascienda toda la materia. Respecto de los demás animales, podemos decir que cada animal es un miembro más de su especie biológica. Respecto del ser humano, en cambio, decimos que cada uno es por completo único e irrepetible y que supera, por decirlo así, a la especie en su sentido biológico. Pero, ¿cómo puede ser esto si nos vemos solo en términos biológicos como un montón de materia? No somos únicos e irrepetibles, o lo somos en el mismo sentido en que lo es un gato. El gato hijo tiene una identidad genética distinta del gato padre y de la gata madre. En ese sentido trivial, un ser humano es único, pero en ese sentido biológico no es nada especial, como no es un gato en comparación con otro gato. No es en ese sentido que por lo general decimos que cualquier ser humano es irrepetible, único, superior de toda la naturaleza, etcétera. Solo puede poseer una dignidad tan alta si es único como ser espiritual, superior a la suma de la materia toda del universo. Así, al sabernos creados por Dios y únicos e irrepetibles ante su mirada, accedemos a una conciencia filosófica de nuestra dignidad personal, una conciencia basada en la razón natural, coherente con la revelación divina que se acoge por la fe. Sabernos creados uno a uno por Dios es algo que, por supuesto, puede situar la mente humana a las puertas de aceptar esa tradición de creencia y convicción que, como la cristiana, pretende ser una revelación divina y nos dice que Dios es nuestro Padre y que a cada uno lo ha esculpido en el ser como a un hijo único. Hemos sido hechos a mano por Dios. Fin de este ensayo.